Muy bien, hermano Marciano, ¿nos guías en oración, por favor? Claro que sí, con gusto. Gracias. Altísimo Señor, Padre eterno, te damos gracias hoy, Padre Santo, que tú nos permites de nueva cuenta hacer viva esa palabra de mirad cuán hermoso y armonioso y hermoso es cuando los hermanos juntos comparten, conviven. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que tú nos das esta noche en la que hemos de ser instruidos por tu bendita palabra y por la guía de tu Espíritu Santo que con certeza nos lleva siempre a una formación integral, a un carácter, a la manera de tu amado Hijo Cristo Jesús, para gloria de tu nombre, bendición de nuestra vida y de nuestros prójimos. Señor Dios, te damos gracias por estas bendiciones hoy a esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Sí, hermano. Muy bien, pues gracias a Dios vamos a iniciar con el primer libro de Reyes. Gracias a Dios hemos estado avanzando. Primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Y ahora pues nos permite llegar a este primer libro de Reyes. Antes de iniciar, me gustaría que hiciéramos rápidamente un recuento de lo que hemos estado estudiando en la palabra de Dios. Hagan memoria de algo, de al menos dos cosas cada quien, a ver, de los que quieran participar. Dos cosas que recuerden del primero y segundo libro de Samuel. Algo que los haya impactado, algo que haya llamado su atención. ¿Quién dice yo primero? Yo. Hermano Marciano y después hermana Carmen. Adelante. Algo que fue de suma importancia dentro de lo que vimos fue en aquel capítulo quinto de primer libro de Samuel, cuando David es proclamado rey de Israel, de cuando en su momento él tiene un reconocimiento como tal y y que aún en medio de la persecución propia de Saúl, pues es ungido por el profeta Samuel, de tal manera que es algo hermoso ese apartado y evidentemente que algo de lo que también podríamos recordar es ese, ese ungir propiamente, o bueno, el determinar por parte de David quién iba a ser su sucesor. David, un hombre conforme al corazón de Dios, y sale a colación precisamente con el tema de estudio de hoy, en el cual de sus diversos hijos, porque tuvo varios hijos, y en la línea vamos de correspondencia para la herencia del trono, si bien es cierto, Amnón era el primogénito, luego había por ahí uno que se llamaba o Kiliab, que era el hijo de Abigail, la de Nabal, de Carmel, aquel que quería atentar contra David, y Abigail fue la mujer sensata que frenó eso, era el segundo después de Amnón. Después venía Absalón y en la línea era precisamente el que venía Adonías, era más grande que Salomón, pero como David decide, obviamente consultando con el Señor, quién iba a ser el nuevo rey de Israel, y en este caso recayó en Salomón, ¿verdad? Eso es por lo que se refiere tanto al primer libro como al segundo libro, apartados que me llamaron mucho la atención. Muy bien, hermano. Gracias, gracias por esa recordarnos esa historia cuando el rey David es ungido, ¿verdad? Es algo muy, muy especial de parte de Dios. Gracias, hermano. Sí, ¿Alguien sí. más? ¿Algo que recuerden de primero y segundo libro de Samuel? ¿Algo que haya llamado su atención? Recuerden que el primer rey, ¿quién fue? El rey Saúl. Y estuvimos viendo cómo desobedeció, ¿verdad? Y cómo Dios fue que le quitó
pues el reinado y se lo dio a un hombre conforme a su corazón. ¿Quién fue? David. Ok, ya les estoy ayudando, ¿eh? Otras cosas que hayan visto o que hayamos visto, que hayamos estudiado. Ah, Juan Pablo, adelante. No había visto tu mano arriba. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanitos. Dios les bendiga. Bueno, algo que a mí me llamó mucho la atención y que me marcó de estos dos libros es, primeramente, cómo el Señor capacita a David, que era un pastor y que era, pues, prácticamente alguien por quien ni siquiera pensaban que pudiera llegar a ser rey. Tanto yo creo que en su familia y en toda la sociedad de ese entonces, no creo que lo hubieran creído capaz de gobernar a un pueblo, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo la capacitación que le dio el Señor en una forma tan personal a, a David. Eh, Algo que también llamó mi atención del segundo libro de Samuel es ya el hecho de que David establece una comunión muy, muy cercana con Dios. Es una comunión totalmente cercana en la cual, pues, o sea, se tiene, digamos que esa, posibilidad de incluso darle a elegir cómo quiere enmendar sus faltas con el Señor, ¿verdad? Sí. Que era lo que veíamos la semana pasada. Ujú. Entonces, ya eso ya solamente se da en una comunión muy, muy estrecha, ya cuando es prácticamente, como lo ponía en alguna ocasión en el boletín, ¿verdad? Nosotros debemos de ser amigos de Dios. Y es lo que pasó con David, que ahí se estableció esa relación tan cercana, ¿verdad? Gracias. Muy bien, hermano. Gracias. Gracias por recordar eso. ¿Cuántas veces se equivocó David? Uy, muchas. Y aún así fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Gracias. Hermana Carla, adelante. Bueno, pues a mí me llegó mucho la amistad que tenía este David con Jonathan. Mm, Creo que fue una amistad muy bonita y pues Jonathan siempre obedeció a Dios, ¿no? A pesar de que su padre quería gobernar, así pasando esa autoridad, pero él siempre se mantuvo firme a pesar de todo, ¿no? Incluso su amistad duró tanto que pues ya después fue David a buscar al último de la casa de Saúl y encontró a Mefiboset y lo sentó en su mesa, ¿no? Es muy bonito ver cómo la misericordia de Dios sobrepasa todo y da a través de nosotros, podemos transmitir ese amor, ¿no? Y también cuando David tuvo la oportunidad porque tuvo varias de haber matado a Saúl y no lo hizo. Dijo que sí, que antes de tocar al ungido del Señor, ¿no? ujú. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención, que a pesar de todo, David mostraba la misericordia de Dios hacia sus enemigos. Así es. Muy bien, gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Algo que recuerden que les haya llamado la atención? ¿No? Bueno, dos cosas que debemos de resaltar de como una transición de primero y segundo libro de Samuel a Reyes son dos cosas. La primera es la promesa que Dios le hace a David de que en su trono nunca iba a faltar un rey de su descendencia. Es bien importante esto, ¿vale? Y la segunda es el deseo de David. Recuerdan que él quería construir una casa para Dios, el templo. Dijo, ¿cómo es posible que esté viviendo yo en un palacio tan lujoso mientras la habitación de Dios, la morada de Dios, está en tiendas, está hecha de telas y está afuera? Y es algo que precisamente va a dar la transición a primer libro de Reyes. ¿Ok? ¿Algo más que quieran añadir?
Lo Ah, de los valientes de David fue en el segundo, ¿verdad? sí, también muy importante, los valientes de David daban su vida por él. Exacto. Y estamos hablando de personajes de mucho renombre, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ok, pues vamos a entrar a la introducción del primer libro de Reyes. Acuérdense que no se dice Primera de Reyes. ¿Por qué? Porque es un libro. Es primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Ajá, si nos vamos al Nuevo Testamento, son cartas, entonces sí podemos decir primera de Crónicas, segunda de Crónicas, perdón, no es cierto, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, porque son cartas. Ajá, pero estos son libros, por lo tanto se dice primer libro. Ajá, les digo para que no lo vayan a corregir un día, ¿eh? Muy bien, el autor del libro, el autor humano del primer libro de Reyes, no se menciona como tal explícitamente. Tradicionalmente se atribuye a profetas o escribas inspirados por Dios. Posiblemente hay una corriente muy fuerte que dice que fue Jeremías o un compilador profético, utilizando registros reales y crónicas históricas. Y ahí vienen las citas, primer libro de Reyes 11:41 y el capítulo 14, versículo 19. Muy bien, ¿ustedes qué pudieron estudiar? No sé si pudieron estudiar la introducción, pero ¿qué pueden observar aquí? ¿Quién fue Jeremías? Jeremías como tal, sí, fue evidentemente un profeta en medio de lo que era el previo sometimiento de los caldeos, es decir, de Babilonia respecto a Jerusalén como tal. Él se desarrolló por 40 años llamando la atención del pueblo a través por boca de él, el Señor hablaba y les exhortaba, les invitaba al arrepentimiento, mismo que se plasma muy claramente en el libro de Lamentaciones, en el cual era precisamente, incluso se le llamaba el profeta llorón, se le llama, por la cuestión de que imaginar que 40 años fue ignorado, 40 años fue depreciado, 40 años fue subestimado, evidentemente le rehuían, porque siempre se rehuye la verdad. Nos gusta escuchar muchas veces endulzar el oído de que todo estaba bien, y todos los reyes, los sacerdotes, los pseudoprofetas, porque pues claro está en su actuar como boca de Dios, evidentemente de manera paralela había pseudoprofetas que decían paz, 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 o sea, todo estaba en orden, pero Jeremías decía lo que era la verdad y la que al final aconteció con la toma de Jerusalén y destrucción del mismo templo, y desde luego el cautiverio de muchos judíos por 70 años, ¿verdad? Ajá, correcto. Sí, Estamos hablando entonces de no solamente de un profeta, sino también de alguien estudiado, alguien que fue capaz de sí, poder escribir, ¿no? Para poder reunir ahí todo el escrito que nosotros tenemos de primer libro y segundo libro de Reyes, es una recopilación, como dice ahí, de registros reales y de crónicas históricas, ¿sí? Guardados ahí en, ¿cómo se llamaría? Librerías, donde estaban los pergaminos, los rollos. Imagínense el leer todo eso y después transcribirlo. No es cosa fácil. Es algo muy importante. Entonces sí tuvo que ser alguien letrado, estudiado. Y en este caso Jeremías pues resalta en esto como uno de los posibles escritores del primer libro de Reyes. Ok, fecha de composición. El libro fue escrito aproximadamente entre los años 560 al 540 antes de Cristo.
durante o después del exilio babilónico con el propósito de explicar al pueblo las causas espirituales de la caída del reino. Ok, aquí si vemos la fecha, antes de Cristo las fechas en la Biblia se manejan en forma descendente. Si se dan cuenta es 560 a 1540, o sea, va para atrás. ¿Por qué? Porque va en cuenta regresiva hasta el año cero, donde está nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Y algo que también resalta aquí es que el propósito de este libro es explicar al pueblo las causas espirituales de la caída del reino. ¿Por qué cayó el reino? ¿Por qué se dividió el reino? Son cosas muy importantes que al menos los hijos o el pueblo cristiano sí tiene que saber. ¿Cómo es que se dio esta separación? ¿Cómo fue esa caída? Ok, ¿algo que quieran decir aquí? Es sumamente interesante esta cuenta descendente y regresiva, en el orden de que en el acontecer, como se considera en el siguiente punto que se abordará, ¿verdad? Uh-huh. Es, si bien es cierto que el rey David gobernó por 40 años Israel y Judá, también es una realidad que el rey Salomón por otros 40 años. Se habla de que más o menos por 1050 a 1010 gobernó Salomón y previos los 40 años anteriores el rey David. Uh-huh. Desde luego varían las fechas, ¿verdad? Pero lo que es interesante es cómo se viene a plasmar, si consideramos esas fechas de gobierno, de reinado, tanto de uno como de otro, se viene a plasmar o a relatar, ¿verdad? Toda esta serie de historias con hechos verificados y con leyendas o crónicas de esa naturaleza, se viene a plasmar 500 años después, ¿verdad? Cómo tiene que haber un proceso de indagación, de corroboración, una aplicabilidad de alguna manera científica, si bien es cierto no se tenía tal vez el concepto del método científico, se hacía de esa manera muy objetiva, para que siendo inspirado por Dios todo este plasmar de todas estas vivencias, pues quedaran registradas en un libro de esta naturaleza. Nada más. Uh-huh. Muy bien, ¿alguien más? ¿No? Bueno, contexto histórico. Pastor, Adelante, Carla, sí. bueno, no sé si esté bien, pero puedo ver que aquí el Señor sigue bueno, también mediante este libro como hablando a su pueblo o sea, como que sigue un poco desviado, ¿no? Porque dice, con el propósito de explicarlas al pueblo las causas espirituales de la caída del reino. O sea, vimos desde Josué, cuando Uh-huh. les dice, serás salvo serás salvo tú y Tú y toda toda tu tu casa. casa. Y ahí les advierte que si van con el Señor, cometen en jueces y los salva y siguen, ¿no? Como que siguen hasta ahorita que yo veo hasta Reyes, ¿no? Que fue el cautiverio, o sea, como que siguen en desobediencia. Ok. Bien, Entonces, te corrijo la cita que diste está en el Nuevo Testamento. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ok. La que dijo Josué fue, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ándale, pero yo en mi ¿Sale? casa serviremos al Señor. Ajá, ok, muy Ok, bien. Muy bien, muy bien. Hay una caída espiritual. ¿Sí? Al hablar de una caída espiritual estamos hablando de una separación de el hombre con Dios por causa del pecado, por causa de la desobediencia. ¿Cuántas veces hemos estudiado que Dios les dice, pero si dejas mis mandamientos, mis preceptos, te vendrán estas maldiciones? Y fue prácticamente lo que estuvo haciendo el pueblo de Israel, una y otra vez. Muy bien, Carla, gracias. En el contexto histórico, el relato abarca un periodo de cerca de 120 años, desde la muerte del rey David, el 970 a.C., hasta el reinado de Ocosías en Israel, mostrando el auge
la división y el deterioro espiritual de la nación. Aquí podemos y vamos a ver cómo se va dando este deterioro espiritual. Ese deterioro lo veíamos desde este David, ¿no? En su propia familia. Pero también se va a ver este deterioro en el pueblo de Israel. En el contexto espiritual y teológico, el libro enfatiza el pacto de Dios con Israel y evalúa la historia desde una perspectiva espiritual. Y es lo que hablaba hace rato. La obediencia trae bendición y la desobediencia conduce al juicio. Si le pusiéramos una cita a esta frase, sería Deuteronomio 28, que habla de la obediencia y de la desobediencia. ¿Qué pueden decir de esos dos puntos? ¿Qué les llama la atención? Adelante, Sí, hermano Marciano. sí, es realmente cómo estos puntos pueden tener tanto contenido y desarrollarse de amplia manera, pero resumiendo a grosso modo, por lo que se refiere al periodo que abarca de 120 años, es sumamente interesante que 120 años se habló del intento de varios reyes de hacer lo bueno delante de Dios, Uh-huh. pero a su vez de muchos que hicieron lo malo delante de Dios. Y de hecho, en varias de las ocasiones se narra, y tal rey hizo lo bueno delante de Dios, tal rey hizo lo malo delante de Dios. Lo que es impresionante al paso del estudio que haremos de estos dos libros, es sumamente interesante ver, me adelanto un poquito, que los reyes en el reino de Israel hicieron predominantemente lo malo, a contrario de los de Judá, que algunos hicieron lo bueno y algunos hicieron lo malo. Uh-huh. Pero finalmente hubo un decaimiento tal que llevó precisamente a un contexto espiritual y teológico en el cual, desde luego, ese pacto que efectivamente señalaba nuestro pastor, que siempre el Señor hacía, tomando la iniciativa en misericordia hacia el pueblo de Israel para darle oportunidad al arrepentimiento, de manera constante ha sido permanente hasta nuestro tiempo. El Señor sigue siendo misericordioso con el pueblo de Israel porque es el pueblo escogido por Él y evidentemente que invita, como siempre, desde Deuteronomio 28 a la obediencia para obtener bendición, como bien se señala aquí, y a contrario de ese sentido hemos visto juicio y ejecución de juicio e instrumentos de juicio que han sido tanto personas físicas como personas morales como naciones que han sido instrumentos de juicio para que Israel entre en el arrepentimiento de su conducta y vuelva a la obediencia. Cosa notable cuando estudiamos Deuteronomio 28, si lo han de recordar mis amados hermanos, es que de toda la cantidad de versos, cantidad bastante de Deuteronomio 28, la Uh-huh. tercera parte eran bendiciones y casi dos terceras partes maldiciones si se desobedece. De tal manera que es sumamente interesante ver que Deuteronomio 28 es aplicable hoy en nuestro tiempo para cada uno de nosotros. Nada más. Así es. Muy bien, hermano. Muy bien, y por último dice ahí transición de segundo de Samuel a primer libro de Reyes. Mientras segundo libro de Samuel concluye con el reinado consolidado por quién, por David, ya Dios lo había consolidado. Ahora primer libro de Reyes inicia con su vejez, la debilidad y la sucesión al trono, mostrando la continuidad del plan de Dios. Aquí está algo clave, continuidad del plan de Dios y el cumplimiento de sus promesas dinásticas. Es lo que les decía hace rato, ¿no? ¿Sí? La promesa de Dios dada a David de que no faltaría un rey en su trono. Ajá, y pues obviamente lo que hablábamos, la obediencia a Dios. Ok, avanzo a la siguiente diapositiva que es un poquito similar. La continuación de la historia de Israel. El primer libro de Reyes da continuidad a los libros de Samuel,
relatando los acontecimientos posteriores al reinado del rey David, iniciando con la transición del poder hacia su hijo Salomón. Ajá. Antes de esa continuidad, siguen los problemas en la familia real. ¿Sí? Ustedes lo van a poder ver en el capítulo 1. Se da otra vez otro problema. Ajá. Pero el plan de Dios continúa. Entonces, es interesante lo que dice aquí, que Reyes, o primer y segundo libro de Reyes, no son ajenos a primero y segundo de Samuel, sino es una continuidad de esa historia. Ajá, ¿qué piensan de esto? De esto primero, vámonos punto por punto. Ajá, Juan Pablo, adelante. Y gracias. Bueno, aquí nosotros podemos ver la que la comunión que tiene David con Jehová, pues es algo muy estrecho, tanto que así que pues su promesa es cumplida siempre, como lo puede ser con todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Siempre y cuando establezcamos esa comunión también con el Señor. Ujú. Entonces, aquí algo que nosotros podemos ver es de que pues ya históricamente empieza a haber esos problemas otra vez que han tenido su familia y la estirpe de David, ¿verdad? En cuanto al poder que quieren gobernar y que quieren empezar a, a hacer que prácticamente su voluntad. Sin embargo, David tiene todavía la posibilidad de, de proclamar rey a Salomón, que era una de las promesas que tanto le hizo David a Betsabé, como que Dios le dio por promesa a David. Entonces fue algo mutuo, algo que se vio reflejado en varios sentidos y que al final del día va a suceder tal como lo prometió el Señor. Así es. Gracias. Ajá. Gracias. Adelante, hermano Marciano. Sí, sumado a lo que comparte mi hermanito Juan Pablo, es también el recordar de segundo libro de Samuel, el capítulo 12 y específicamente el verso 10, Mm. cuando el Señor le dice a David, por lo cual ahora, a través de Natán desde luego, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Es decir, nuestro Dios Altísimo es misericordioso, es bueno nuestro Dios, pero es justo. Así también no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y vemos como tal, como describe nuestro pastor, que el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel, y sobre todo en el segundo, hay una continuidad todavía de lo que es la problemática de la casa del rey David, que vamos a ver reflejada en el capítulo, sí, en el capítulo primero de este libro de Reyes. Pero aquí lo que yo veo es la trascendencia del eterno Dios que cumple sus promesas Amén. y que al final hemos hablado en más de una ocasión que el mayor obstáculo entre la promesa y el cumplimiento del Señor es la desobediencia. En sometimiento, en rendición al Señor, nosotros alcanzaremos todas y cada una de las promesas que el Señor nos da, siendo obedientes, ¿verdad? Nada más. Ujú. Muy bien. Se está enriqueciendo mucho este estudio, ¿eh? Sí, hermano Juan Pablo, ¿levantó su mano? ¿O no la bajó? Sí, pastor. Adelante, Nada hermano. más para, gracias, nada más para hacer mención y hincapié en algo que está comentando nuestro hermanito Marciano tan acertadamente, ¿verdad? Pero al ser consecuencia no quiere decir de que sea castigo ni nada de eso, simplemente es la consecuencia de los actos de David. No, no vayamos a confundir con que lo está castigando, porque es a lo que muchas veces nos remite este tipo de situaciones, ¿verdad? Que decimos, ah, no, pues le está castigando el Señor. No, 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 no. Eso es consecuencia de nuestros actos. De hecho, cuando vimos ese Gracias. tema de David y Betsabé, se dijo eso, que Dios no castiga,
¿sí? Él dice la palabra que él no puede ser tentado ni tienta a nadie. Es consecuencia del pecado. Correcto, hermano. Gracias por recordar esa parte importante. Luego dice que vamos a ver también aquí en el primer libro de Reyes el reinado de Salomón y la sabiduría divina. Se presenta a Salomón como rey elegido por quién, no por su padre David, sino por Dios, destacando su petición de sabiduría, su prosperidad y la consolidación del reino bajo su gobierno. Vamos a ver también la construcción del templo, algo que David anheló con todo su corazón. De hecho, ya había preparado muchos materiales. Dios lo prosperó, lo enriqueció y tenía prácticamente muchas cosas para poderlo construir. Pero Dios no se lo permitió. Y sería bueno ahorita recordar el por qué no se lo permitió. Porque él tenía todo para poderlo hacer. Todo el poder, el imperio en su mano, ¿sí? El reinado en su mano. Pero Dios le dijo, no, tú no vas a ser el que me va a construir una casa. ¿Recuerdan por qué? ¿Por qué no se lo permitió? Adelante. Porque había derramado mucha sangre. Correcto. Ahora, cabe hacer la observación de que por qué se refería el Señor diciéndole esto a David, por la razón específicamente y muy concretamente, digo, porque el rey David cuánta sangre no derramó como guerrero valiente en el nombre del Señor, Uh-huh. desde el mismo Goliat que empezó su carrera como este guerrero. No, esa mucha sangre refiriéndose de manera inicial y tal vez la única conocida y revelada para nosotros, la muerte de Urías el Eteo, ¿verdad? Ahora, Y no quisiera solamente, hacer, perdón, y no sí, solamente eso, recuerden también a los sacerdotes. sí, Y recuerden cada así vez, es, y en el censo, cuánta gente murió también. exacto. Por Estamos ejemplo, hablando de esas mucha son gente que se murió referencias por muy causa de acertadas, David. efectivamente muy acertadas. Ahora, nada más quisiera hacer una observación Sí, para sumar a la riqueza del estudio que estamos teniendo y que va en particular respecto al punto, nada más un breve comentario, sí, pero para adelante, adelante. reflexión, en relación al hecho de que nuestro Dios no castiga. Hay un proverbio, el 20, versículo 30, y que dice a la letra, los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Evidentemente que en más de una ocasión nosotros tenemos que ser corregidos y cuando caemos en testarudez y necedad, necesitamos lo que se llama una disciplina, Ujú. porque Dios al que ama disciplina, Así es. pero al que considera por hijo azota. Y evidentemente que es una medida de disciplina amorosa que en muchas de las ocasiones puede ser un sinónimo de castigo. Pero esto lo pongo en medio del estudio para nuestra reflexión y entender que nuestro Dios es sumamente bueno y es sumamente justo. Pero los justos, ¿acaso no implementan el, una penalidad como castigo para purgar la pena, valga la redundancia? Ujú. Esto lo quiero dejar al aire para considerarlo. Ah, está bien. Pero volviendo a lo que comentábamos, ¿verdad? En ese derramamiento de sangre por la cual el Señor le dijo expresamente a David, acertadamente como dice nuestro pastor, no solamente fue de Elías el Eteo, sino cuando lo del censo, los sacerdotes y tal vez varios aspectos más, ¿verdad? Nada más. Ujú. Esos puntos los vamos a ir desarrollando, se van a ir dando solitos, ¿sale? Y se van a ir contestando. Ok, tenemos entonces la construcción. Dice uno de los, lo vuelvo a leer, uno de los ejes centrales del libro es la edificación del templo en Jerusalén, símbolo de la presencia de Dios y el cumplimiento de las promesas hechas a David. Le dijo, tú no lo vas a construir, pero uno de tus hijos sí lo va a poder hacer. Ajá. Por ahí les hablaba que aún hasta creemos que el rey David hizo los, ¿cómo se llaman?
los planos para la construcción del templo. Entonces lo vamos a ir destacando todo eso según vayamos avanzando. Y viene dentro también de este primer libro de Reyes la división del reino. Continúan los problemas, el decaimiento espiritual pues de todo el reino y de Israel, ¿verdad? Tras la muerte de Salomón, ojo aquí, muerte de Salomón, el reino de Israel se divide en dos. Aquí viene la división. El reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. ¿A causa de qué? Otra vez esta palabrita que tanto daño ha hecho. A causa de la desobediencia y el abandono de qué? De la ley de Dios. ¿No acaso Dios los advirtió una y otra vez con esto? De que no fueran desobedientes y de que no abandonaran la ley de Dios. Bueno, por esta causa viene la división de estos dos reinos. Ajá. Reyes y fidelidad a Dios. El libro evalúa a los reyes según su obediencia o infidelidad al Señor, mostrando consecuencias espirituales, políticas, sociales de apartarse del pacto divino. Sigue siendo el mismo problema, apartarse de la ley de Dios, del pacto divino. Ajá, aquí me detengo. ¿Qué piensan de tanto de la construcción como la división y la desobediencia? Sí, Adelante, hermano. sí. Vemos que qué hermoso que el Señor en esa bondad, en esa misericordia, en esa justicia, pero sobre todo en esa promesa de que no iba a dejar que en su descendencia, dejar de alguno de estos reyes que prevalecieran y que diera pie al Rey de Reyes, Señor de Señores, iba a dejar de darse. Ahora, por lo que hace eso es por lo que hace a la construcción de templo, la continuidad respecto al rey Salomón, por lo que hace a la división del reino, efectivamente, como se menciona aquí en el cuadro sinóptico, de hecho, la falta de cumplimiento y observancia de la ley y obediencia de la misma propició esa división. Vemos que el hijo de Salomón, Roboam, en vez de consultar a los ancianos, consulta a jóvenes. Y si bien es cierto que hay multitud de sabiduría en varios consejeros, se dejó llevar por estos jóvenes que propiciaron el incremento descabellado de los impuestos y por ende el que se fracturaran los reinos. 10 tribus al norte y las 2 tribus al sur. Uh-huh. Y vemos cómo esa continuidad de las avisoramientos que el Señor les hacía, de los profetas que les mandaba, para que hubiera ese arrepentimiento oportuno, que finalmente no se dio, sino hasta que llegaron al punto del cautiverio. Así es. Nada más. Muy interesante, ¿verdad? Va a estar todo esto muy interesante. Si primero y segundo libros de Samuel fueron súper interesantes, aquí viene todavía la continuidad de todo eso que es muy interesante. Muy bien, ¿alguien más? ¿Qué pueden decir? ¿Han leído ya el Antiguo Testamento todos? O por lo menos aquí todos estos libros que estamos estudiando, ¿los han leído? Sí, Si no los han leído, les invito a que lo hagan. Por eso es tan importante el estudio de la palabra de Dios. No nos conformemos solamente con un estudio, profundicemos de verdad en la lectura de la palabra de Dios. Un día me hice el propósito de seguir persona a persona desde Génesis, y cuando llegué precisamente aquí al libro de Reyes, me perdí. Me perdí cuando las primeras veces que empecé a leer la Biblia, me perdí, ya no supe cómo quedó, por qué la división, por qué esto.
Entonces no fue sino hasta que la volví a leer una y otra vez y bajo los estudios bíblicos que pude comprender por qué se dio esta situación. Créanme que todo esto que estamos hablando ahorita es oro molido, hermanos, de verdad. ¿Vale? Si un estudio exhaustivo me perdí, ahora cuánto hubiera anhelado yo tener un estudio bíblico como el que nosotros tenemos. No me hubiera perdido, no me hubiera pausado, porque me pausé de leer la Biblia cuando llegué aquí. Entonces, apreciemos mucho estos estudios bíblicos, de verdad, porque prácticamente estamos caminando de la mano en la historia de Israel. Ok, ¿quién más? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Ya nadie? Ok, nos vamos al último punto. Dice que también vamos a ver el ministerio profético de quién? De Elías, un personaje clave. Clave, ¿por qué digo clave? Porque destaca la figura del profeta Elías, quien confronta la idolatría, especialmente bajo el reinado del rey Acab y su esposa Jezabel, dos personajes súper conocidos, y llama al pueblo a volver al Dios verdadero. O sea, los cambia, en otras palabras, alguien con muchos pantalones para decirles sus verdades y atraerlos nuevamente a Dios. ¿Qué piensan? Ya se los dije más entendible. Adelante, hermano. Sí, es Eliyah, mi Dios es Jehová. El nombre mismo llevaba implícito este gran profeta del Señor, poderoso en el orden de que siendo aún un hombre pequeño, en esa obediencia, en ese hacer lo que el Señor le ordenaba, a pesar de las adversidades por las que pasó, porque prácticamente era amenazado de muerte por parte de Jezabel. Acab se movía en razón de Jezabel y ella daba muerte a los profetas de Dios, mismo destino que le llevó a una final tremendo a esta mujer. Pero Elías como tal era un auténtico profeta del Señor que fiel en obediencia a lo que el Señor le instruía, evidentemente el periodo de su ministerio, sí combatió fuertemente la idolatría. Tan solo recordemos que contra esos prácticamente 250 profetas de Baal, cómo bailaban, gritaban toda una cantidad de horas, y el Señor en su momento, a través de Elías, mandó ese fuego, ¿verdad? Digo, es uno de los pasajes sumamente interesantes que habremos de estudiar, pero gran profeta del Señor, de suma importancia su ministerio en medio del pueblo de Israel, y que desde luego nos va a confrontar con el nivel de idolatría que nosotros todavía tenemos de vez en vez respecto a no precisamente objetos idolátricos de metal, de yeso, de madera, no, los propios e internos que nos aquejan, que por gracia de Dios, pues de vez en vez tropezamos, ya no vivimos en torno a ellos, ¿verdad? Pero va a ser sumamente enriquecedor y comparto la apreciación de nuestro pastor. Estos estudios son oro molido. Aprovechémoslo y degustémoslo y gocémonos en ellos, mis hermanos. Así es. Varias veces lo ha dicho nuestra hermana Carla desde el púlpito, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias quisieran tener un estudio bíblico como el que tenemos? Y Dios nos ha dado la bendición de poderlo tener. ¿Vale? Y si quieren hacer un estudio más exhaustivo, ahí están las grabaciones. ¿Sí? Hagámonos el propósito. ¿Alguien más que quiera terminar para decir algo? ¿Ya nadie? Muy bien. Pues ahora sí les dejo tarea. Leer
Primer libro de Reyes, capítulo 1. En este capítulo 1 nos vamos a encontrar con tres cosas. La historia de Abisac y David. Investiguen ahí en el capítulo 1 quién es Abisac, qué hizo o por qué la pusieron. Y Adonías usurpa el trono. ¿Quién es Adonías y por qué usurpa el trono? Y vamos a ver también aquí que David proclama rey a Salomón. ¿Sí? Pongan mucha atención ahí. ¿Qué edad tiene el rey David? ¿Sí? Y cómo se da esta proclamación de su hijo, el rey Salomón. ¿Vale? Tómenle captura de pantalla, por favor. Me dicen cuando ya. Muy bien. Ya. Ok, gracias. Pues ahí está la tarea. Entonces, por favor, hagámonos el propósito de estar haciendo la tarea porque nos conviene. Muchas veces llegamos al estudio bíblico o llegan al estudio bíblico y la no participación habla de que no hubo un estudio, o sea que no estudiaron. Entonces, para que no pase esto y hablemos del mismo tema y entremos en la misma sintonía, lean por lo menos el capítulo que se deja de tarea. Amén. Muy bien, le voy a pedir a mi hermana Carla, por favor, si nos despides en oración. Sí, pastor. Gracias. Bendito Dios, amado Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos permites asistir a este estudio hermoso, Señor. Gracias porque tú, mediante mi pastor, haces que él nos dé este estudio, Señor. Te damos gracias porque tú pones estos tiempos y pones el tiempo de cada uno de mis hermanos para poder entrar a este estudio. Te pido que los bendigas, que bendigas a cada una de sus familias, Señor Jesús, que les des un sueño reparador y asimismo, mi Señor, que tú seas con nosotros en estos estudios, Señor. Porque necesitamos, Señor, meditar en tu palabra y necesitamos aprender de ella. Te pedimos, por, por cada uno de mis hermanos y por la familia de mi pastor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Pues muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga. En un Dios ratito les vamos a bendiga, seguir mis en la hermanos. oración. Dios les bendiga. Buenas Gracias. noches. Bye, bendiciones a todos.